Hola, buenas noches. Bueno, seguimos con nuestro plan de dar estas clases virtuales, que espero que les estén sirviendo. Trataré en esto de abundar en ejemplos también y nos vamos a plantear hoy el planeamiento de ubicación de instalaciones, lo que sería localización, ¿no? En Europa está muy desarrollado este proceso, se denomina ordenamiento territorial. Es decir, lo que hace el gobierno es asignar, o han hecho los países después de la Segunda Guerra Mundial, fue hacer un ordenamiento planificado de las zonas industriales separadas de las zonas de la población. Ese concepto se conoce como ordenamiento territorial, para que no haya interferencia entre las distintas actividades. Bueno, nosotros vamos a ver, referido al tema industrial, el planeamiento, ¿no? El planeamiento de la ubicación de las instalaciones. Hay dos grandes conceptos, lo que se denomina localización y lo que se denomina relocalización, y eso está muy bien, hay que tenerlo bien en cuenta porque, digamos, cuando uno va a localizar una planta, se entiende que necesita instalarse de cero. Cuando necesita relocalizarse, que ya tiene cierta experiencia, y bueno, necesita hacerlo. Yo participé hace mucho tiempo cuando se hizo la primera localización de la planta de Toyota. Bueno, ahí fue una localización, la empresa no existía, vino y se localizó en Salta, en ese lugar, con ciertos criterios, ¿no? Interesante. La relocalización es la mayoría de los casos, la empresa ya existe y por distintos motivos quisiera mudarse a otro lugar, ¿no? ¿Qué factores llevan a localizarse? ¿Qué factores pueden llevar a una planta a localizarse? ¿Por qué es interesante entender por qué tenemos que saber qué factores son los que llevan a la localización? Porque de ellos muchas veces se desprenden los objetivos que la empresa quiere tener con respecto a ese lugar. Entonces, por ejemplo, el desarrollo de un nuevo mercado, entonces generalmente eso trae como objetivo que se quiere poner en un determinado lugar. Muy común decir, bueno, no sé, una empresa se ubica una acería, entonces dice, yo quiero desarrollar el mercado de la acería en Argentina, y bueno, es una fábrica de gases, se coloca en Garín, por ejemplo, que está en el corredor siderúrgico. Puede ser que se vaya a instalar a un determinado lugar por los requisitos legales flexibles, ¿no? Ha sucedido inclusive internamente muchas veces en San Luis. También hay veces que, y es quizás a veces alarmante, que haya requerimientos ambientales flexibles, ¿no? También eso puede ser que una empresa tiene, no sé, el caso de los Estados Unidos o de Europa, que mudó sus plantas al sudeste asiático, ¿no? Por cuestiones ambientales. Otras veces es la cercanía a la materia prima, no sé, una determinada fábrica quiere cuyo movimiento, por ejemplo, fabricar caucho, quizás se va cerca del caucho, donde se produce el caucho, o muchas veces por el aumento de la rentabilidad debido a ciertas condiciones digamos, económicas, o a veces es una condición que te impone el Estado para vender. O sea, acá pasó con Mattel, por ejemplo, Hasbro, que de repente para vender acá tenían que instalarse acá en la Argentina. Le ha pasado a muchas empresas, ¿no? En un determinado momento, cuando la economía se cierra, dice, bueno, si vos querés vender acá, tenés que tener una planta acá. Es también otro concepto de la localización. Los factores de relocalización. Principalmente en Argentina se ha dado mucho las restricciones ambientales. Muchas empresas han surgido en determinados lugares y se han debido ir a relocalizarse. Yo voy a explicar brevemente, alguna vez hicimos un estudio de desarrollo territorial, es una de las actividades que hacemos con la consultora. Entonces a veces decimos, por ejemplo, cómo se desarrolla culturalmente en Argentina. En Argentina generalmente el proceso de localización de planta y relocalización sucedió más o menos de esta manera. Los terrenos eran muy baratos. Analicemos el caso del primer cordón del conurbano, ¿no? O sea, entre General Paz y Camino de Cintura. Primeramente las fábricas en esos lugares eran muy baratos los terrenos, la gente se muda ahí, la empresa se muda ahí. Cuando la empresa se muda, requiere servicio de gas, requiere servicio de electricidad, requiere ruta, requiere colectivo para que lleguen sus empleados.
Y automáticamente, sumado a que la empresa llevó todos esos servicios con el costo económico de los terrenos, la gente se empieza a mudar ahí. Entonces el ordenamiento territorial previo planificado termina convirtiéndose en un ordenamiento territorial mixto, es decir, donde conviven casas de personas comunes, barrios comunes, residenciales, con fábricas. ¿Qué pasa? Al cabo de un tiempo, el barrio termina ocupando fuertemente esa zona y empieza a haber una serie de reclamos entre el impacto que causan las actividades de la empresa sobre los barrios residenciales. Entonces la empresa en ese momento reside relocalizadas. Muchas veces los costos son demasiado altos, ¿no? La empresa está instalada en un lugar donde, bueno, está muy lejos de su cliente o impositivamente es muy alto, ¿no? Muchísimas empresas productivas han salido de Capital Federal, ¿no? Solo han quedado las tecnológicas, en caso, ¿no? Otras veces, como el caso de San Luis, que sea el más ejemplificador, que hay beneficios fiscales. Si uno pone un beneficio fiscal muy interesante, la empresa se va a mover. Otras veces, bueno, la imposibilidad de crecimiento. La empresa ya no tiene espacio para crecer ahí y compra un terreno en otro lugar y decide irse. A veces los conflictos con el entorno, ¿no? La empresa, no sé, empieza a tener problemas con mucha gente. Eso es muy común, ¿no? Muy común que pasa, ¿no? Con el barrio, con las actividades. Porque las actividades de las empresas tienen un impacto, ¿no? Alguna vez alguien me dijo, más impacto, una vez una discusión con unos empresarios, decían, bueno, la escuela que está en la esquina de mi casa me causó más impacto que mi fábrica, y a veces es verdad, pero bueno, la empresa está como mal vista a veces. Y otra vez los problemas de logística, ¿no? Yo estoy metido en el centro de capital y tengo una hora para llegar a mi cliente, entonces trato de ubicarme en algún lugar estratégico para poder hacer la distribución. Básicamente, cuando uno decide hacer la reubicación o la ubicación de una empresa, hay tres aspectos que uno debe hacer. Toda esta parte se hace sin guita, o sea, la idea es invertir en analizar todo para que cuando yo decida poner la guita, es decir, comprar el terreno y hacer la fábrica en ese lugar y mudarla, yo haya tenido en cuenta todos estos aspectos y eso se realice con el menor impacto posible. Entonces, lo primero que hay es un estudio de preliminar, que lo vamos a analizar, un análisis de factibilidad y finalmente el análisis detallado donde ya uno sabe dónde se quiere mudar y analiza cada uno de los puntos. Más o menos un proceso de localización o relocalización de una fábrica en Argentina, entre los tiempos más cortos y más largos, te va a llevar no menos de 2 años. O sea, menos de 2 años no vas a poder hacer nada. Y un tiempo más o menos estándar es entre 5 y 7 años. Vamos a ver un poquito el estudio preliminar. En esta etapa lo que se analiza es que estén las condiciones para poder localizar. Primero uno hace una reunión con la persona que se quiere mudar, con la empresa que se quiere mudar, y esta empresa plantea en ese caso, los objetivos, ¿no es cierto? Indistintamente de esto, uno tiene que empezar a hacer un análisis. ¿Cuál es el análisis? Bueno, ¿cuáles son los requisitos legales y reglamentarios del lugar donde uno desea localizarse, ¿no? Si yo soy una empresa, como la mayoría, que es nivel 3, ¿sí? De contaminación, posiblemente tendré una zona industrial, una zona que los requisitos legales y reglamentarios sean amables con instalaciones, ¿no? Luego voy a hacer la condición de erradicación, que es la parte más compleja que tiene que ver con la zonificación. Todos los distritos, inclusive San Martín o cualquier distrito donde yo me quiero ubicar, tiene una zonificación. Hay una zona donde uno puede ubicarse bien, donde es residencial, una zona industrial A, una zona industrial B, una zona industrial C, donde se pueden instalar empresas de nivel 1, empresas de nivel 2, empresas de nivel 3 en cuanto a su impacto ambiental. Y nada, cierto también los costos que va a tener esa zonificación, si está también la electricidad, si llega el gas, si lo tengo que acercar. Y una vez que yo ya tengo que la zona me es permitida, que analicé los requisitos legales y reglamentarios, entonces empiezo a ver los análisis de riesgo. El primer análisis de riesgo que tengo que hacer es el análisis de riesgo ambiental. Ustedes ya saben hacer un análisis de riesgo ambiental, hicieron la primera o la segunda clase. Entonces,
¿para qué lo estudiamos? Para poder aplicarlo acá, ¿no es cierto? Yo no puedo arrancar un lugar donde voy a poner, qué sé yo, en el mejor de los casos, $1,500,000, una inversión que no va a bajar del $1,500,000 y no sé si ambientalmente me está permitido. También tengo que hacer un análisis de riesgo del negocio. ¿Cómo va a influir esta mudanza en el cambio? Es decir, bueno, yo me voy a mudar, perfecto. ¿Cuánto me va a llevar? 6 meses. 6 meses voy a estar parado, 6 meses, ¿qué riesgos hay? ¿Qué tendría que hacer? ¿No? Me dirán un poco de eso. Y después el tema de análisis de seguridad, en cuanto al respecto a incendios, inundaciones, terremotos. Si me voy a poner una zona boscosa en Córdoba muy lindo, se incendia todo, se incendia la fábrica. O en una zona donde puede haber terremotos, o donde puede haber inundaciones. Entonces, como que ese análisis también de riesgo de seguridad, ya desde el punto de vista de la instalación, lo tengo que hacer. Por eso yo siempre este estudio preliminar es re fundamental para hacerlo, ¿no? Y hay que hacerlo con mucho detalle. Después nos metemos en el análisis de factibilidad. El análisis de factibilidad tiene que ver con un análisis económico. Es decir, ya empiezo a ver qué tan factible es lo que tengo. Porque yo siempre tengo una guita y para hacer la mudanza, y tengo que empezar a ver si los costos de este lugar genial que dio positivo mi análisis de riesgo, los requisitos legales se cumplen, la zonificación se cumple, está todo bien. Tengo que ver si ahora tengo que analizar el escenario. Entonces yo digo, ¿cuánto me sale el terreno a comprar? Si me conviene alquilar o no, porque muchas veces me conviene alquilar. La nave a construir, cuánto me va a salir, el traslado de la maquinaria, la pérdida de producción, la pérdida de puesta a punto y el costo de desarraigo, que es cuando yo tengo que mudar a las personas a más de 80 kilómetros de la zona donde trabajo. Todos estos factores van a ser en un estudio de ingeniería, van a formar parte de un estudio de ingeniería, pero acá lo que hablamos es a números grandes, no hacemos un estudio detallado. ¿Cuánto me va a llevar mudar la máquina 1 a tal lado? No, yo digo, bueno, ¿cuántos días tengo? Más o menos, bueno, tengo 10 días por máquina, como algo más bien grosero, que de repente me diga, qué sé yo, que el total van a ser $5.534.000, ¿no? Entonces, todo eso te sale mudarte eso, ¿no? Está, bueno, nada, entonces, nada, es lo que te va a costar. Los factores son siempre grandes, entonces ustedes tienen que acá un poco pensar si está bueno o no está bueno mudarse. ¿Cómo definen esto, no? Cuando ustedes hagan el trabajo práctico, cuando hagan el análisis de factibilidad, el análisis preliminar es sencillo. ¿Qué lugares van a elegir? Ustedes van a tener que en el trabajo van a tener que elegir 2 o 3 lugares y en ellos ubicarse, es decir, bueno, Parque Industrial de Cañuela, no sé, Parque Industrial de Garín, donde ustedes quieran ubicarse. Y después mirar un poco los costos estos, ¿no? Para tratar de sacar el trabajo, un poco inventarlos, pero que tengan alguna coherencia, ¿no?